Hola, ¿cómo están? Acá en una nueva sesión de matriz asociada a una transformación lineal. En el video anterior empezamos a estudiar este concepto que dijimos que era muy importante y el más utilizado es el caso de la matriz asociada en bases canónicas, tanto de dominio como de codominio. Ese es el que más se usa a la hora de graficar. Ustedes pueden llegar a ver en videos que tengan aplicaciones de matriz asociada, pueden llegar a ver muy bien los usos que tiene a la hora de graficar vectores y demás. Y ustedes la van a usar sobre todo así en bases canónicas en geometría analítica. Pero existen otros casos de matrices asociadas en bases no canónicas, que esos son los ejemplos que vamos a ver en estos videos. Muy bien, entonces vamos a recordar la definición para tenerla en cuenta. Entonces vamos a ver la misma definición que ya vimos. Entonces, ¿qué nos decía la definición? Que si teníamos dos espacios vectoriales, un B y un W, tal que la dimensión del B es n y la dimensión del W es P, y teníamos por lo menos conocida la base del dominio, también vamos a necesitar la base del codominio y una transformación T que relacionaba estos dos espacios vectoriales, una transformación lineal definida de B en W. Entonces teníamos que A es la matriz asociada a T con respecto a las bases alfa y a las bases beta si se cumple esta condición que tenemos acá, ¿sí? La condición que el transformado de B en base beta yo lo puedo encontrar como A por el B en base alfa. Recordemos que beta es la base del codominio y T de B está en el codominio y B está en el dominio y estoy trabajando acá con las coordenadas en la base del dominio. Y la matriz A habíamos dicho que era una matriz formada por matrices de coordenadas, o sea, sus columnas eran matrices de coordenadas. ¿De qué vectores? De los transformados de B1, B2 y Bn. ¿En qué base? En la base del espacio en el que los transformados están, que es en la base del codominio. Esta matriz, fíjense, va a tener tantas columnas como elementos de de alfa, que serían como los elementos de la base de B. Entonces yo sé que esta matriz es de orden algo por n y tiene tantas filas como coordenadas tengan cada uno de estos vectores, coordenadas en beta. Y beta o la dimensión de P es B o el cardinal de beta es P. Entonces esta matriz es de orden P por n, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Y por otro lado, habíamos dicho ayer que asociada a esta transformación T y a estas bases, hay una transformación matricial, ¿sí? Que seguimos con el mismo error porque es la misma definición. En el apunte ya está corregido. Una transformación matricial que como era matricial le ponemos M y como está asociada a la T le ponemos M sub T y esta transformación va de un espacio de columnas a un espacio de columnas porque es matricial. Entonces, habíamos dicho que como el B tenía dimensión n, este dominio acá iba a ser mn por 1, ¿sí?
Y como este espacio tenía dimensión P, entonces este codominio iba a ser el espacio de las columnas de orden P por 1. Tiene que haber una resonancia o una coincidencia en las dimensiones de los dominios y codominios de estas dos transformaciones. Como es matricial, la M sub T se aplica a una matriz X y tiene esta forma que es la estructura de las transformaciones matriciales, donde la matriz que interviene aquí es esta A, la A asociada. Entonces, esta matriz asociada es una matriz que no es cualquier matriz porque cumple esto y por otro lado es la que permite definir una transformación matricial inducida por T con respecto a estas bases que hemos definido o que hemos considerado. Entonces, en el video anterior dijimos que la A no es única porque según la alfa y la beta que nosotros consideremos es la matriz A, y como la A no es única, para cada A que yo pueda definir va a haber una transformación matricial inducida o, perdón, asociada, es lo mismo. En este caso, como decimos que T induce a M sub T se llama la transformación matricial inducida por T con respecto a las bases alfa y beta. Siempre uno tiene que acordarse. Muy bien. Entonces, recordada la definición, ahora vamos a ver un nuevo ejemplo. Este caso va a ser un ejemplo en el que tenemos la misma transformación que vimos en el video anterior, pero ahora vamos a considerar que vamos a hallar una nueva matriz, una A2, le vamos a llamar ahora una nueva matriz asociada a la F, porque ahora van a cambiar las bases del dominio y del codominio. El dominio de esta transformación es R3, así que vamos a considerar una base de R3 no canónica. Y el codominio es R2 y vamos a considerar una base de R2 no canónica. Bien, entonces vamos a encontrar la matriz asociada a esas bases. Vamos ahora a calcular esto, vamos a calcular el transformado de un B en la base beta sabiendo las coordenadas del B en la base alfa. O sea que vamos a ver cómo se usa esto. Y además vamos a proporcionar la M sub F que está definida por la A2. Y después vamos a tener un bonus al final que ya les voy a contar de qué se trata. Bien, entonces vamos a ir por el primer punto. El primer punto es hallar la matriz asociada. Entonces yo tengo que tener en cuenta que ¿quién es mi matriz asociada? Para eso voy a ir, fíjense, vamos a ir a mirar aquí. Entonces, la matriz asociada a mí me decía que era la matriz que estaba formada por las columnas que eran las matrices de coordenadas de los transformados de los elementos de esta base alfa, que era la base del dominio, del B. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Ver los elementos de esta alfa, que les llamaremos a este B1, B2 y B3, y tengo que decir la matriz asociada de este ejemplo, que le vamos a dar el nombre A2, porque la del ejemplo
de bases canónicas era la A1. Entonces la A2 va a ser la que tiene las matrices de coordenadas de f de B1, f de B2 y f de B3, matrices de coordenadas, ¿en qué base? En la base beta del codominio. Acuérdense que los B son de la base alfa, pero el f de B ya está en el codominio, así que yo tengo que buscar coordenadas de los transformados en la base del codominio. La base del codominio es beta. Entonces acá volvemos a ir a lo que habíamos aprendido en el capítulo 4 o en el capítulo 5. Entonces yo tengo que acordarme. Si yo estoy buscando matrices de coordenadas en una base beta, yo tengo que preguntarme cómo es beta. Si beta es ortonormal o es no ortonormal. Y me pregunto eso para saber qué camino voy a usar. Yo me fijo en beta. Beta son los vectores 1, 2, menos 1, 1. No tienen pinta de tener norma 1 y menos de ser ortogonales, porque fíjense, este por este me da menos 1, este por este me da 2, 2 menos 1 me da 1, ortogonales no son y de norma 1 se ve que tampoco. Entonces no es ortonormal, estamos en este caso. Entonces, si no es ortonormal, yo tengo que ir al capítulo 4 y acordarme cómo era que yo encontraba coordenadas en una base ortonormal. No sé por qué le puse acento. En una base no ortonormal, perdón. Entonces, en una base no ortonormal, ¿qué hacíamos? Encontrábamos. Primero tengo que encontrar el f del B1. El f del B1 es el f del 1, 0, 1. Para encontrar esto, yo voy a ir ¿a dónde? Aquí, a la expresión de la f. Entonces ahora voy a hacer de cuenta que este vale 1, este vale 0 y este vale 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 más 0 me queda 1. Y después 1 menos 0 me queda, 1 menos 1 me queda 0. Entonces me queda el par 1, 0. Bueno, al par 1, 0 le tengo que encontrar las coordenadas en beta. Entonces, como tengo que ir a recordar lo que me decían en el capítulo 4, en el capítulo 4 me decía, si usted tiene que buscar las coordenadas de un vector en una base, tiene que formular la combinación lineal. Ese vector escrito como combinación lineal de los vectores de la base, ¿cuál? La base beta, que es la 1, 2, menos 1, 1. Entonces tengo que formular esa ecuación vectorial. Ahora vamos a ir al f del B2. Entonces, para el f del B2, yo me olvido que puse estos numeritos aquí y ahora digo, el B2 es 1, 0, 0. Entonces, acá vale un 1, acá vale un 0 y acá vale un 0. Entonces, yo digo 1 más 0, 1 y 1 menos 0, 1. Entonces, llego a este elemento. Ahora, este elemento lo tengo que escribir nuevamente como combinación lineal. Acá se me escapó, parece el paréntesis. Entonces, tengo que escribirlo nuevamente como combinación lineal de los mismos vectores de antes. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el f del B3. Entonces, otra vez vamos a ir a buscar y acá hay un error de tipeo, pero que es un error que ha quedado aquí, después ha sido corregido.
Fíjense, el 0 más 1, porque dijimos x más y, acá me va a quedar un 1. Y x menos y me va a quedar un menos 1. Pero lo que sigue está con estos números, así que no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener para cada transformado un sistema, porque esta ecuación, recordemos que cada una de estas ecuaciones me da un sistema. Si ustedes se fijan, esta parte, salvo los coeficientes, es la misma, o sea que es un sistema que tiene, o sea, los tres son tres sistemas que tienen la misma matriz de coeficientes y van cambiando los términos independientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a formular los tres sistemas, voy a escalonar, voy a encontrar C1, C2, D1, D2, F1, F2. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar así. La A2 entonces va a ser C1, C2. D1, D2, vista por columnas, ¿no? Y F1, F2. Que después de escalonar queda esos valores. Entonces, esa es la matriz que ahora es la matriz asociada a estas bases de este ejemplo. Bien, entonces ahí ya yo resolví el apartado 1. Para el apartado 2 me dicen que yo tengo que encontrar el f de un b en base beta, sabiendo que las coordenadas de b en base alfa es esto. Entonces yo voy a ir de nuevo a la definición y voy a escribir esto en función de mi f, de mi beta, de mi a y de mi alfa. Entonces, el f de beta es A2 por las coordenadas de b en base alfa. Pero acá me daban el vector de b en base alfa, pero no hay problema. Yo también inmediatamente las conozco a la matriz de coordenadas porque es la matriz columna con esos mismos números. Entonces, yo escribo la matriz de coordenadas, hago el producto y me da ese producto. Ese es el resultado. Entonces, el f de b visto en base beta me da esas coordenadas. ¿Quién sería el f de b? Sería el f de... no sé quién es el b, ¿sí? El b, ¿quién sería? El b, ¿quién sería el b? O el f del b en la base. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el f del b, lo que a mí me está diciendo es que es 0 por 1, 2 más menos 2 por el menos 1, 1. Yo no sé quién es el b. Yo lo único que sé es quién es el f del b. El f del b entonces me va a quedar menos 2 por menos 1 me va a quedar 2 y menos 2. Eso sería el f de b. Y yo al b no lo conozco. ¿Sí? Es la única información que yo estoy sacando de ahí. Bien. Y entonces ya tendría esto. Y ahora me está faltando la m sub f. La m sub f, entonces, es la transformación matricial inducida por f respecto a estas bases que nosotros tenemos. Entonces, yo tengo que acordarme, si la f va de R3 a R2, la m sub f va a ir de M3 por 1 a M2 por 1, porque recordemos que tiene que haber una consonancia entre el dominio de la f y el dominio de la m sub f.
entre el codominio de la F y el codominio de la M sub F. Y como la M sub F es una transformación matricial, yo se la aplico a vectores del dominio, que son columnas 3 por 1. ¿Y cómo la aplico? Multiplicando ahora la A2 que yo encontré por esa X y Z. ¿Sí? Y entonces ahí terminaría esto. Aparte de esto, ¿qué se puede pedir? Ahora yo puedo decirles también un cuarto, yo podría decir hallar M sub F de 3 menos 1, 1. Con esta definición. Eso se puede pedir. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que multiplicar esta matriz por 3 menos 1, 1. Entonces eso se los dejo como ejercicio. Yo una vez que ya tengo esta M sub F, puedo pedir de la M sub F un montón de cosas. Puedo pedir el espacio imagen, el núcleo. Puedo pedir ya de la M sub F todo lo que yo sé de una transformación, ¿sí? Entonces, a tener cuidado, que las cosas no quedan ahí. Bueno, ¿y qué se hizo en el otro video al final, o en el otro ejemplo al final, que en este yo no lo he puesto acá para no hacer el tema tan largo en el apunte y que no lo vamos a pedir en la ejercitación? Pero me interesa contarlo en el video. En el caso de bases canónicas, era muy fácil corroborar que se habían hecho bien las cosas haciendo el producto de la matriz A por un X y Z genérico y observar que se encontraba la matriz columna ¿de quién? De lo que definía a la transformación lineal. Entonces nosotros podíamos, cuando llegábamos a esto, si trabajamos con las bases canónicas, lo que recuperábamos eran estas mismas dos expresiones, pero puestas en forma de columna, o sea, como matriz de coordenadas. Y entonces ahí, llegando a esas dos expresiones, uno se queda tranquilo de que ha encontrado bien la matriz A. Cuando estamos en bases no canónicas, ese trabajito no es directo, que yo algo les comenté en el otro video. En este trabajo, cuando uno trabaja con bases no canónicas, la cosa no es así tan directa y fácil. Pero existe y se puede hacer. Entonces, yo les voy a comentar, les voy a contar cómo es que se hace. Entonces, podríamos poner como un apartado 5, corroborar lo hecho o lo efectuado en los puntos, sobre todo en el ítem 1. No en todos los puntos, sino en el ítem 1. Entonces, para corroborar, ¿sí? Yo lo que necesito es tener la transformación de base canónica en base canónica. Entonces, la transformación mía, ¿de dónde va? De R3 a R2, ¿sí? Pero para poder corroborar, yo lo que necesito es tener R3 en la base canónica y en la base canónica 1, si quieren, y R2 en la base canónica 2. Que eso fue lo que tuvimos en el primer ejemplo. Pero resulta que nosotros ahora no tenemos ese caso. Tenemos R3 con la base alfa y tenemos R2 con la base beta. Entonces,
Nosotros, cuando hicimos el trabajo directo, fue trabajando con la A1. Y nosotros habíamos dicho o venimos diciendo que la matriz asociada ahora es como si fuese una matriz de paso de dominio a codominio de la transformación F. Entonces, si yo estoy trabajando ahora con la base alfa y la base beta, con la base alfa y la base beta, yo trabajé con la A2. Hice el paso de dominio con alfa a dominio de beta con la A2. Pero entonces, si yo tengo esto y quiero tener esto, ¿cómo tendría que volver de aquí a aquí? Ese es el tema. Entonces, fíjense, yo acá tengo R3 con una base y R3 con otra base. El mismo espacio, con distintas bases. Entonces acá, ¿qué está viendo entre este y este? Si es el mismo espacio con distintas bases, aquí está viendo una matriz de paso, como vimos en el capítulo 1, en el capítulo 4. Entonces, esta es una M de paso 1 que le vamos a llamar. Y si yo quiero ir de aquí a aquí, pero así, entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que ir siguiendo esta flecha. Esta va a ir de la canónica a la alfa, esta va a ir de R3 a R2 y ahora a mí me hace falta la que vaya de aquí para allá, que esta va a ser una matriz de paso 2 que va a ir de la beta a la canónica, porque fíjense, acá tengo R2 y acá tengo R2, el mismo. Entonces, se hace un juego de matrices de paso y asociadas. Entonces, ¿cómo es que yo voy a lograr verificar? Fíjense. Vamos a decir que la F de B en base beta, por definición, en base beta, es igual a la A2 por la B en base alfa. ¿Sí? Es por esto, por esta flechita. Por otro lado, ahora tengo que ver esto. ¿Cómo lo escribo? Porque yo ahora tengo que trabajar con estas matrices. Entonces, ¿y cómo tengo que trabajar? Yo tengo que trabajar, pero fíjense de qué forma. Yo tengo que ver aquí un poquito cómo es que yo voy a ir de la base canónica a la base alfa. ¿Sí? Acuérdense que yo tengo que terminar trabajando en bases canónicas. Entonces, yo sé que si yo a la B en base alfa le aplico la MP1, la tengo en base canónica. Retomemos. La matriz de coordenada de B en la base canónica, si la multiplico por la matriz de paso, la tengo en la base alfa. O sea, que la matriz en la base alfa, ¿quién es? Es la MP1, ay, me salió muy chiquito. Esto es la MP1 por la matriz de paso en la base canónica 1. Esto. Y esto sigue siendo A2. ¿Sí? Entonces yo tengo F de B en base beta, en realidad también lo puedo ver así. Y por otro lado,
Acuérdense que yo necesito llegar a probar que f de b en base canónica 2 es algo por la b en base canónica 1. Entonces tengo que ahora ver esto. ¿Quién es el f de b en base canónica 2? Entonces, cuando yo estoy en base canónica 2 y ya estoy en el codominio, yo voy a trabajar con matriz de paso, porque la f de b la quiero ver acá y la quiero ver allá. Pero yo en realidad la quiero ver allá. Entonces, si la quiero ver allá, va a ser la m de p sub 2 por f de b en base beta. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Yo, si la tengo aquí en base beta, la multiplico por la MP y voy a la base canónica de acá, del codominio. Entonces ahora, si quieren, a esto le pongamos 1, a esto le pongamos 2 y a esto le pongamos 3. Entonces, ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, fíjense, esto y su expresión la vamos a poner aquí. Entonces, 4 f de b en base canónica 2, ¿qué va a ser? Va a ser mp sub 2 por a sub 2 por mp sub 1 por b en la base canónica 1. Entonces, yo encontrando esa matriz, vuelvo a lo que yo necesitaba. Entonces, yo las matrices ya las he calculado. La m de paso 1 no las vamos a calcular ahora, porque si no vamos a perder mucho tiempo. La m de paso 1 es esta matriz, es más grande, que es una matriz 3×3, porque la m de paso 1 voy de la canónica de R3 a la alfa, que también es de R3. Entonces es una matriz grande, de 3×3, 0, menos 1, 1, 1, 1, menos 1 y 0, 1, 0. Esa es la MP1. La MP sub 2, esa es de 2 por 2, porque ¿de dónde va? De la beta de R2 a la canónica de R2. Así que, y como son las de beta en la base canónica, son los mismos vectores que tenía la base directamente. Esa no cambia. ¿Sí? Y bueno, y la A sub 2 ya la tenemos. Entonces, cuando nosotros hacemos, fíjense, cuando nosotros hacemos esta matriz, la MP sub 2 por A sub 2 por MP sub 1, fíjense, nos da esta matriz que no es más que la matriz del primer video, la A1, la de la matriz asociada en las bases canónicas. Entonces ahora sí, ya voy a poder retomar, porque esta me da la misma que me dio en el primer ejemplo y en el primer video. Entonces ahí sí, ya vuelvo a retomar la expresión de la f original. Entonces, si yo no hago todo este juego de matrices de cambios de base y de pasos, o sea, de pasos y asociadas, no puedo corroborar lo efectuado. Entonces, ahí sí me va a quedar que el f de x y z es igual a x más y, x menos y, x menos z. Como nos dio
anteriormente, que es exactamente la en base 2, que son las dos expresiones que definían a la f. Bueno, entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que esto yo se los he contado nada más para que ustedes sepan cómo se puede trabajar, pero no se va a pedir en ningún ejercicio, ni en la práctica, ni en las evaluaciones, ni en los exámenes. Entonces, todo esto yo se los he contado a título informativo para que ustedes vean cómo se puede trabajar y cómo se puede jugar y cómo se relacionan todas las matrices asociadas y de paso. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.